y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos. Concédenos, por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Qui habitantis in neo ueri Hebreorum portante ramos olivarum obia El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén,
por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo, y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino en la calle atado en una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. En el nombre de Cristo, amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como perdenal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo.
hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene ese derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendieron a la mujer. Pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrados dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos la abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo con una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos debido decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas,
y en 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, la bofeteaban y le decían: ¡Profetiza! Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y le dice: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solían soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaban para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaban a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.
De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose. A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con potente voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba a beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaban en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando Jesús, lo envolvieron en la sábana y lo puso en el sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, muy amados todos en el Señor, queridos Cabildo Catedral, sacerdotes concelebrantes, diáconos y seminaristas. El Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, comienza la Semana Santa, en la que un año más celebramos los misterios santos de nuestra redención, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Son los acontecimientos que la santifican y hacen santa esta semana. Una semana que pide de nuestra parte un renovado esfuerzo para vivirla con santidad de vida y con santo fervor. Damos gracias a Dios que, a pesar de la pandemia, que a pesar de las restricciones de aforo, podemos reunirnos en la Iglesia Madre, en la Catedral, de una forma presencial, para celebrar esta semana, que es la semana central de nuestra fe cristiana. Tus palabras sintetizan la celebración de ese domingo, el Hosanna de la procesión y el Crucifícalo de la pasión. En la procesión hemos acompañado a Jesús con cantos, palmas y ramos. Hemos revivido lo que sucedió aquel día en que Jesús
en medio de una multitud que le aclama como Mesías y Rey, entra triunfante en Jerusalén montado en un pollino. Era el animal de los pobres, porque Él es rey, pero rey pobre y para los pobres. Es un rey cuyo trono es la cruz. Es un rey que trae la paz y la paz para todos. Y unidos a aquella multitud hemos cantado: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosanna en el cielo. También nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que está presente en medio de nosotros como un amigo, como un hermano, pero también como Rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es Dios, pero se ha bajado a caminar con nosotros. Él nos ilumina en nuestro camino. Y así lo hemos acogido hoy con alegría. Nuestra alegría nace de habernos dejado encontrar por Él que está entre nosotros. Nace del saber que con Él nunca estamos solos, aunque aparentemente, como a Él le ocurrió en la cruz, pensemos que Dios nos ha abandonado. Sí, no estamos solos, incluso en estos momentos de pandemia, incluso cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables. Nosotros por eso acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. En esto reside nuestra alegría. Esta es la fuente de la esperanza que hemos de llevar al mundo entero. Tras la procesión de palmas, nos hemos adentrado en la celebración de la Eucaristía y hemos proclamado, acabamos de hacerlo, el relato de la Pasión. Porque Jesús no entra en la ciudad santa para recibir los honores reservados a los reyes de la tierra, a quien tiene poder y domina. No, entra para ser azotado, insultado y ultrajado, como anuncia Isaías en la primera lectura. Entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura. Su realeza por eso será objeto de burla. Entra para subir al Calvario cargando un madero, el madero de la cruz. Porque Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios, porque su trono regio es el madero de la cruz. Es el trono elevado de donde dimana su amor para toda la humanidad. Cristo Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, fiel a la voluntad del Padre y por amor infinito a toda la humanidad, sigue el camino que le llevará a la cruz con el fin de abrirnos las puertas de la vida. Jesús se entrega voluntariamente a su pasión. No va a la cruz obligado por fuerzas superiores a Él. Cristo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escrutando la voluntad del Padre, Jesús comprende que ha llegado su hora y la acepta con la obediencia libre de un hijo y con infinito amor a los hombres. Porque Jesús va a la cruz por nosotros, lleva nuestros pecados a la cruz y nuestros pecados le llevan a Jesús a la cruz. Fue triturado por nuestras culpas, nos dice Isaías. El proceso y la prisión de Jesús continúan en el mundo actual y lo renueva cada persona que pecando lo rechaza y prolonga el grito: no a este, sino a Barrabás, crucifícalo. Al contemplar a Jesús en su pasión,
vemos los sufrimientos de toda la humanidad. Cristo, aunque no tenía pecado, tomó sobre sí lo que el hombre no podía soportar: la injusticia, el mal, el pecado, la mentira, el odio, el sufrimiento y, por último, la muerte. En Cristo, el Hijo del Hombre, humillado y sufriente, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos acoge, Dios nos da la vida a todos. En la cruz restablece la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. En la cruz nuestra existencia recupera su sentido último, porque la cruz es el abrazo definitivo de Dios con los hombres. Desde ese abrazo de Cristo en la cruz, lo más hondo del misterio del hombre ya no es su muerte, sino la vida. La cruz ha roto las cadenas de nuestra soledad y de nuestro pecado, y ha destruido el poderío de la muerte. Desde la pasión del Hijo de Dios, la pasión de cada hombre, ya no es la hora de la derrota, sino la hora del triunfo. El triunfo del amor infinito de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. La Semana Santa, hermanos y hermanas, nos invita a acoger este mensaje de la cruz. Al contemplar a Jesús, el Padre quiere que aceptemos seguirlo en su pasión, para que, reconciliados con Él en Cristo, podamos compartir también con Él la gloria de la resurrección. Cristo por nosotros se sometió a la muerte, incluso a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Estas palabras del apóstol San Pablo expresan nuestra fe, la fe de nuestra Iglesia. La Semana Santa nos sitúa una vez más ante Cristo, vivo en su Iglesia. El misterio pascual que nos disponemos a celebrar, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que revivimos durante estos días, es siempre actual. Todos los años, aunque no haya procesiones, durante la Semana Santa se renueva la gran escena en la que se decide el drama definitivo, no solo para aquella generación, sino para toda la humanidad, para cada persona, para siempre. Nosotros, hermanas y hermanos, somos contemporáneos de Jesús. Lo que aconteció entonces, acontece de nuevo ahora para nosotros. Y como la gente de Jerusalén, como los discípulos y las mujeres, estamos llamados a decidir si creemos y acogemos a Jesús, si lo seguimos o si por el contrario lo abandonamos. Si estamos con Él o estamos contra Él. Si somos simples espectadores de su pasión y muerte o incluso si le negamos con nuestras palabras, actitudes y comportamientos. Como cada año, estos días santos quieren conducirnos al centro de la celebración de nuestra fe, a Cristo Jesús, muerto y resucitado, para que en Él tengamos vida. Celebremos pues estos días en contemplación meditativa. En ellos se va a hacer presente todo lo más grande y profundo que tenemos y creemos como cristianos. Que nuestra participación en las celebraciones de estos días nos ayuden a adentrarnos en un renovado despertar de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. En cada Eucaristía, Jesús nos ofrece la posibilidad de participar de la vida nueva que brota del árbol de la cruz. Revitalicemos nuestra fe, dejémonos encontrar por el Señor y alimentar por Él. Así se lo pido a María la Virgen, la Madre del Señor y Madre nuestra. Amén.
Hacemos juntos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tenga la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
suplicamos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Casimiro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que nos da el sabernos amados por Dios, orémosle una vez más siguiendo las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con una inclinación de cabeza nos deseamos los unos a los otros la paz del Señor. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que el cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de impartir la bendición, para despedirnos y regresar a nuestros hogares, gracias a todos por su participación, a los acólitos, a los que han preparado la ceremonia, al coro, al organista. Recordarles que mañana, si Dios quiere, y este año de forma presencial, celebraremos aquí, en la Iglesia Madre de toda la diócesis, la Santa Misa Crismal, que es una celebración muy hermosa, por lo que significa y por lo que hacemos en ella, porque es todo el pueblo de Dios, rodeado por sus presbíteros, los diáconos, los consagrados y aquellos que están en el proceso de iniciación cristiana, los que junto con el obispo se reúnen para bendecir y consagrar el crisma, bendecir los óleos y consagrar el crisma. Los óleos del crisma que vamos después a utilizar a lo largo del año en el bautismo y la confirmación, en la ordenación sacerdotal y también en la unción de enfermos, que todo brota del misterio pascual que vamos a celebrar de nuevo este año. Debería ser litúrgicamente lo más cercano a la tarde del Jueves Santo, pero por razones pastorales, para que los sacerdotes puedan estar en sus parroquias, lo celebramos el Lunes Santo. Y los sacerdotes, recordando que fue en la noche de Jueves Santo, en la cena pascual, donde Jesús instituyó la Eucaristía y también les encomendó a los apóstoles y consecuentemente a los sacerdotes celebrarla para el pueblo de Dios, renovarán las promesas sacerdotales. El que pueda y lo desee será bienvenido a las 11 de la mañana. Y que terminemos bien este Domingo de Ramos y sigamos rezando al Señor para que pronto nos veamos liberados de la pandemia que sufrimos, para que acompañe a los contagiados, a todos los enfermos y también a las familias de los fallecidos. Que el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.